La noche cayó como un manto húmedo sobre el pequeño pueblo de Darksboro. El reloj de la sala marcaba las 2:47 a.m. Un silencio denso, roto solo por el zumbido intermitente del refrigerador y el roce de una ramita contra la ventana, dominaba la habitación. Me senté a la mesa de la cocina, con el vaso de agua medio vacío olvidado frente a mí, la fría luz de la lámpara proyectando sombras largas e informes en las paredes. Intenté concentrarme en mis dedos, que tamborileaban a un ritmo irregular sobre la madera fría, pero mis ojos insistían en desviarse hacia las ventanas, hacia los rincones oscuros de la habitación. Había algo en el aire esa noche, una sutil electricidad que me inquietaba, como la inminencia de una tormenta que nunca terminaba de estallar. Siempre había pensado que el miedo era una construcción de la mente, un eco distorsionado de amenazas reales, pero últimamente esa creencia se estaba desvaneciendo, reemplazada por una sensación nauseabunda de que algo observaba, esperando. Darktown siempre ha tenido sus leyendas, sus cuentos susurrados sobre la bruja de las 3 de la madrugada, una figura espectral que supuestamente rondaba las calles al amanecer, trayendo consigo la desgracia y la desesperación. La mayoría de los residentes descartaban las historias como folclore para asustar a los niños, pero había un tono diferente en las voces de quienes las contaban después, una frialdad que no parecía forzada. Yo mismo, hasta hace poco, era uno de esos escépticos. Mi vida era rutinaria, predecible: despertar, trabajar en la biblioteca municipal, volver a casa, leer un poco, dormir. Una existencia pacífica, quizás incluso un poco monótona, pero segura. Fue hace unas 2 semanas que las cosas empezaron a cambiar, sutilmente, casi imperceptiblemente. Primero estaban los ruidos, susurros indistintos que parecían provenir del interior de las paredes, un ligero roce en las tablas del suelo del piso de arriba cuando estaba solo en la casa. Lo descarté como la vieja casa asentándose, el viento. Luego, la sensación de ser observado, un hormigueo constante en la nuca, la sensación de que en cualquier momento, si giraba la cabeza, encontraría un par de ojos fijos en mí. Empecé a dejar las luces encendidas por la noche, un hábito que mi yo racional consideraba ridículo, pero mi yo más primitivo insistía en que era necesario. Mi rutina empezó a desmoronarse. Concentrarme en la biblioteca se volvió imposible. Los libros parecían vacíos, las palabras desordenadas. Dormir se convirtió en una batalla perdida. Noches de insomnio mirando al techo, escuchando cada crujido, amplificado por la quietud de la madrugada. La sensación de aislamiento se agudizó. Mis amigos notaron mi aprensión, mi comportamiento evasivo, pero mis intentos de explicarles fueron respondidos con sonrisas comprensivas y consejos de descansar más. Sabía que no entendían, que lo que sentía era más real que cualquier enfermedad física. Era un terror que se instalaba en el alma, corroyendo la cordura, transformando la familiaridad en algo siniestro. Las sombras en los rincones de las habitaciones parecían cobrar vida propia, y el reflejo en el espejo a veces tardaba demasiado en imitar mis movimientos. Me sentía como un animal acorralado, esperando el golpe final, la hora más oscura de la noche. Esa oscuridad antes del amanecer se convirtió en el epicentro de mi tormento. Sabía que lo que se acercaba no era solo miedo, sino algo más antiguo, más insidioso, algo que se alimentaba de mis dudas, de mi creciente paranoia. Y la bruja de las 3 de la madrugada, la leyenda que tanto había despreciado, comenzaba a manifestarse en mi propia realidad, un oscuro presagio que se cernía sobre mi existencia, la promesa de un terror que aún no podía comprender del todo, pero que ya sentía en cada fibra de mi ser. La noche, antaño un refugio, se convirtió en un campo de batalla contra mis propios demonios, y los demonios que parecían acechar en las sombras. La pregunta que resonaba en mi mente una y otra vez era: ¿qué quiere? ¿Qué busca esta entidad, sea lo que sea, en alguien tan común como yo? La respuesta parecía indescriptible,
envuelta en un velo de horror que solo la oscuridad más profunda podía revelar. La verdad es que mi vida, antes tan segura y predecible, se desmoronó silenciosa e implacablemente. Las noches se convirtieron en un infierno personal y los días en una tensa espera a que volviera la oscuridad. Empecé a evitar salir de casa, temiendo encontrarme con algo, o peor aún, que algo me viera. Los sonidos en la casa se volvieron más audaces, un arrastre constante en el ático, como si arrastraran algo pesado, y crujidos que no provenían de la estructura de la casa, sino que parecían provenir de pasos vacilantes y pesados. Una vez, estuve seguro de oír una risa baja y seca proveniente del oscuro pasillo. Corrí allí con un atizador en la mano, con el corazón martilleándome las costillas, pero solo encontré vacío y el persistente olor a tierra mojada. La paranoia se convirtió en una compañera constante. Cada sombra parecía ocultar una figura agazapada. Cada figura en el rabillo del ojo se transformó en un espectro amenazante. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Era todo una proyección de mi mente cansada y asustada? La duda se apoderó de mí, fría e insidiosa. La duda sobre qué era real y qué era solo un producto de mi imaginación desmoronada. Me encontré mirando la puerta, esperando a que se abriera lentamente, revelando a la criatura legendaria. Pero no apareció directamente, todavía no. Era un terror más sutil, más psicológico. Era la sensación de ser estudiado, catalogado, como un insecto bajo una lupa. La sensación de ser observado se intensificó, transformando mi hogar en una jaula. Me sentí vulnerable, expuesto, incluso con las puertas cerradas y las cortinas corridas. En una de esas noches de insomnio, mientras el reloj se acercaba peligrosamente a las 3:00 a.m., oí un sonido diferente. No era un arrastrar de pies, ni un susurro. Era un silbido melancólico e irregular que parecía provenir del exterior de la casa, del oscuro y desolado patio trasero. Sonaba como una melodía antigua, extrañamente familiar, pero aterradora al mismo tiempo. Me quedé paralizado, escuchando. El silbido continuó durante varios minutos, subiendo y bajando de volumen, como si la fuente se acercara y alejara. De repente cesó. El silencio que siguió fue más inquietante que el propio sonido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me zumbaban los oídos. Sentía la piel fría. Me levanté con piernas temblorosas y caminé hacia la ventana de la cocina, la más cercana al patio trasero. Dudé un largo momento, con la mano suspendida sobre la cortina. ¿Qué vería? ¿Algo que confirmara mis peores temores? ¿O algo que me hiciera cuestionar aún más la realidad? Con un suspiro tembloroso, descorrí la cortina con cuidado. El patio trasero estaba sumido en una oscuridad absoluta. Solo la tenue luz de la luna luchaba por penetrar las espesas nubes. No había nada, ninguna figura, ninguna forma inusual. Solo la hierba alta meciéndose suavemente con el viento y el silencio opresivo. Pero entonces, mis ojos se fijaron en algo en el suelo, cerca del viejo roble que marcaba el límite de la propiedad. Una pequeña muñeca de trapo sucia y desgastada yacía boca abajo. No recordaba haber visto nada igual antes. Parecía antigua, hecha a mano, con botones negros por ojos y una maraña de hilo rojo por cabello. La forma en que yacía allí, arrojada a la tierra húmeda, parecía tener un propósito. ¿Un regalo? ¿Una advertencia? Un escalofrío me recorrió. Recordé las historias, los objetos abandonados, los símbolos olvidados que las leyendas asocian con la bruja. De repente, un pensamiento oscuro me asaltó. ¿Y si la bruja no era una persona? ¿Y si era algo más antiguo, más innombrable? La muñeca parecía mirarme fijamente, sus botones negros sin vida absorbiendo la tenue luz. En ese instante, la duda se disipó, reemplazada por una aterradora certeza. El miedo ya no era una proyección de mi mente. Era real y estaba allí, en mi puerta. La visión de la muñeca de trapo en el patio trasero ensombreció mi ya frágil estado mental. No podía sacármela de la cabeza, ni sacudirme la sensación de que era un presagio, una invitación a un terror aún mayor. El silbido que la acompañaba resonaba en mi memoria auditiva, un eco fantasmal que me atormentaba.
Pasé el día siguiente en constante estado de alerta, sobresaltándome con cada ruido, con cada movimiento inusual. La biblioteca se convirtió en un refugio peligroso. El silencio de las estanterías, antes reconfortante, ahora sonaba amenazador, cargado de oscuras expectativas. Cada sombra proyectada por las estanterías parecía un espectro acechante. Intenté concentrarme en un libro sobre folclore local, buscando alguna explicación, alguna pista sobre el origen de la bruja de las 3 de la madrugada. Las leyendas eran vagas, llenas de contradicciones. Algunas hablaban de una mujer agraviada y maldecida, otras de una entidad elemental vinculada a la tierra y la oscuridad. Un pasaje en particular me llamó la atención, mencionando un antiguo ritual para apaciguar o ahuyentar a tales espíritus. Un ritual que implicaba un objeto personal y una promesa. La promesa, ¿qué era esa promesa? ¿Y cuál era mi papel en ella? La paranoia me corroía. Empecé a desconfiar incluso de mis propios pensamientos. Podría ser que estuviera atrayendo esta presencia, que mi propia ansiedad fuera un faro para el mal. Esa noche, decidí que ya no podía esconderme. Tenía que afrontarlo, de alguna manera. Cuando el reloj dio las 2:55 a.m., estaba de vuelta en la cocina, el mismo lugar donde todo había empezado a sentirse terriblemente mal. La tenue luz de la lámpara parpadeaba y el silencio era más denso que nunca. El arrastre en el ático parecía más cercano, más insistente. Se me hizo un nudo en la garganta. Con cada segundo que pasaba, la aprensión crecía. Miré el reloj. Las manecillas moviéndose con una lentitud insoportable hacia la marca fatídica. 2:58, 2:59. Y entonces, a las 3:00 en punto, el silbido regresó. Esta vez, más fuerte, más cerca. Parecía venir del interior de la casa. Un escalofrío me recorrió, no de miedo, sino de resignación. El silbido parecía llamarme, guiarme. Respiré hondo. Mi mano tanteando el marco de la puerta de la cocina que daba a la parte de atrás. La puerta que daba al patio trasero, el lugar donde había visto la muñeca. Abrí la puerta lentamente, el crujido de la madera resonando en el silencio. El silbido se detuvo de repente. Un silencio ensordecedor cayó. Mis ojos buscaron en la oscuridad, pero no había nada allí. Solo la noche, fría e impenetrable. Un alivio momentáneo me invadió, seguido de una sospecha aún mayor. ¿Por qué me había detenido? ¿Qué había estado esperando? Fue entonces cuando noté algo diferente. La muñeca de trapo ya no estaba en el mismo lugar. Estaba más cerca de la puerta, sentada, como si se hubiera movido sola. Sus botones negros parecían brillar tenuemente en la penumbra, fijos en mí. Sentí un impulso incontrolable de levantarla, de examinarla más de cerca, quizás incluso de tirarla, pero una fuerza invisible me detuvo. Y una voz, no en mis oídos, sino dentro de mi cabeza, susurró: «Eres mi eco». La frase me impactó como un rayo. Mi propia voz, distorsionada, fría, resonó en mi mente. Miré la muñeca y por primera vez no vi un objeto inanimado. Vi un reflejo distorsionado, sí, pero un reflejo. El cambio me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La bruja de las 3 de la madrugada no era una entidad externa. No era un cuento popular. Era yo, o una parte de mí. Una parte que había reprimido, ignorado, que había crecido en las sombras de mi propia angustia y aislamiento. La sensación de ser observada, la paranoia, los ruidos, los silbidos. Todo esto eran manifestaciones de mi propia desintegración. La muñeca era un símbolo, un vehículo para esta oscuridad que yo cargaba. Yo era la bruja de las 3 de la madrugada. Darme cuenta de ello fue más aterrador que cualquier criatura sobrenatural. No me perseguían, me perseguía a mí misma. El terror no venía de fuera, sino de dentro. Darme cuenta de que yo era la fuente de mi propio terror fue un golpe devastador, más profundo que cualquier fantasma o demonio. La muñeca de trapo, que ahora veía como un macabro espejo de mi alma fragmentada, parecía burlarse de mi revelación. El silbido, que había oído con tanto pavor, ahora parecía un eco melancólico de mi propia soledad. Era mi propia melodía triste, resonando en el silencio de la noche. La casa
Antaño un santuario que se había convertido en una pesadilla, era ahora el escenario de mi propia desintegración psicológica. Los ruidos en el ático, el arrastrar de pies que antaño me habían provocado pánico, ahora sonaban como los movimientos torpes de una parte de mí que luchaba por expresarse, por ser reconocida. La sensación de ser observada no provenía de ojos externos, sino del escrutinio implacable de mi propia conciencia. Me sentía prisionera dentro de mi propia mente, donde los muros de la cordura se derrumbaban bajo el peso de mi propia culpa y miedo. La paranoia se intensificó, convirtiendo cada pensamiento en una acusación, cada recuerdo en una fuente de tormento. Me pregunté qué había hecho para merecer tal tormento, para convertirme en esta cosa. El pasaje sobre el ritual, el objeto personal y la promesa martilleaba mi mente. La muñeca era el objeto, pero ¿cuál era la promesa? ¿Y cómo podía romperla? O quizás la promesa era mi propia negación de la oscuridad dentro de mí. La voz que susurraba, «Eres mi eco», regresó, más clara ahora, más insistente. No era una amenaza, sino una comprensión. Yo era el eco de algo olvidado, algo que yo misma había silenciado. Esa noche, la línea entre el yo y la bruja se desdibujó irrevocablemente. Empecé a sentir un hambre extraña, una sed de algo indefinible. Mi propia imagen en el espejo me parecía cada vez más desconocida, con los ojos hundidos, el rostro pálido y tenso. Me encontré ante un angustioso dilema moral. ¿Debería intentar destruirme o sucumbir a esta nueva naturaleza, a esta bruja que me habitaba? La idea de abrazar esta oscuridad era tentadora, una forma de dejar de luchar contra mí mismo, de aceptar la fragmentación. Pero el horror de esta aceptación era paralizante. No quería ser la criatura de leyenda, la fuente de la desgracia. Solo quería volver a ser el hombre común que era. Pero el tiempo había pasado, y la transformación, aunque interna, parecía irreversible. Las horas previas a las 3 a.m. se hicieron eternas. El silbido, cuando regresó, era más fuerte, más vibrante, mezclado con un murmullo bajo, casi imperceptible. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mis rodillas cedieron, y me senté en el frío suelo de la cocina, abrazando a la muñeca de trapo. Ahora la sentía cálida, casi viva. Los botones negros, sus ojos, me miraban con una intensidad aterradora. La promesa de que nunca estaría solo, de que la oscuridad siempre estaría conmigo. Esta era la promesa que había hecho, consciente o inconscientemente, al reprimir y negar mis propias sombras. Y ahora, la bruja de las 3 a.m. había regresado para reclamar lo que era suyo. El suelo bajo mis pies empezó a vibrar levemente. La luz de la lámpara se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, rota solo por un tenue resplandor que emanaba de la muñeca. Un resplandor frío y opresivo. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces indistintas, todas parecidas a las mías, pero distorsionadas, asaltando mis oídos. Sentí una creciente presión en la cabeza, como si algo intentara abrirse paso. La desesperación se apoderó de mí. Grité, un grito ronco e inarticulado que se perdió en el coro de voces. Apreté la muñeca con fuerza, como si pudiera contenerlo dentro de mí. Los últimos recuerdos que tuve antes de la oscuridad total fueron la sensación de mis propios dedos retorciéndose de forma antinatural, y la comprensión de que el silbido ya no era algo que oía, sino algo que yo hacía, un sonido extraño y agudo que brotó de mi garganta sin mi consentimiento. El amanecer en Darksville rara vez era glorioso. Esa mañana en particular, el sol amanecía pálido y débil, como si dudara en disipar las sombras que aún se cernían sobre el pueblo. La casa de la calle Susurro permanecía en silencio, un silencio más profundo e inquietante que cualquier otra noche. Nadie se atrevió a llamar a la puerta. Los vecinos, acostumbrados al solitario residente, solo notaron la habitual inactividad, la luz de la farola que llevaba días encendida
y un olor sutil pero desagradable que comenzaba a emanar de la propiedad. Olía a tierra húmeda, a moho y a algo más indescriptible, algo que recordaba a decadencia y estancamiento. Llamaron a la policía después de una semana, cuando la preocupación dio paso a un oscuro presentimiento. La puerta principal estaba abierta. El interior de la casa era un retrato desolador de una vida que se había desmoronado. Libros esparcidos, muebles fuera de lugar, pero nada que indicara un altercado violento o un aparente crimen. La cocina, el centro del tormento, estaba aún más oscura. La lámpara seguía encendida, proyectando una luz fantasmal sobre el suelo polvoriento. En el centro de la habitación, donde antes había una mesa, solo había un espacio vacío, como si alguien se hubiera llevado algo, o como si el suelo mismo se hubiera tragado los muebles. No había rastro del ocupante, ni rastro de forcejeo, ni cuerpo. Solo una muñeca de trapo, tirada en un rincón oscuro, cuyos botones negros parecían absorber la poca luz que penetraba por la ventana sucia. Estaba cubierta de tierra, y los hilos rojos que antes parecían cabello, ahora parecían hebras de sangre seca, enredadas y oscuras. La policía la recogió, la examinó brevemente, un objeto infantil sin valor aparente, y la apartó. El caso se archivó como persona desaparecida, uno más entre muchos en una ciudad donde las leyendas a menudo se confundían con la realidad. Nadie supo nunca qué le pasó al hombre que vivía en esa casa. Nadie resolvió jamás el misterio de la bruja de las 3 de la madrugada. Pero a veces, en las noches más tranquilas, cuando el viento aúlla peculiarmente por las calles de Darksboro, algunos residentes juran oír un silbido débil y melancólico. Un silbido que parece venir de la nada y de todas partes a la vez. Y a medida que la noche se hace más profunda y las sombras se alargan, la muñeca de trapo, en su rincón olvidado, parece estremecerse ligeramente. Sus botones negros parecen latir con una luz tenue y opresiva, y un susurro apenas audible, como el eco de una voz distorsionada, parece emanar de ella. Somos el eco, nunca estamos solos. El mal, como se comprendió más tarde, no necesitaba una forma definida. Anida en la mente, se alimenta de la duda y se manifiesta en nuestras propias sombras. La bruja de las 3:00 AM no había regresado. Siempre estaba allí, esperando el momento oportuno para revelarse, no como una amenaza externa, sino como la más aterradora de las verdades. La oscuridad reside en nuestro interior, y a veces el verdadero horror es reconocer nuestro propio reflejo en las profundidades del abismo. La casa permanecía vacía, pero el olor persistía, un sutil recordatorio de que algunas historias nunca terminan del todo, solo se transforman, esperando a la siguiente alma vulnerable que las alimente. Y el silbido, el silbido continuaba, una melodía triste que prometía que la oscuridad, una vez despierta, nunca duerme del todo. La duda se apoderó de ellos, no sobre la existencia de la bruja, sino sobre quién o qué acecha realmente en las sombras más profundas de la existencia humana, y si la víctima, en su último momento de lucidez, se había convertido en la depredadora. La percepción misma de la casa, antaño refugio, ahora parecía distorsionada, como si las paredes respiraran a un ritmo lento y enfermizo. Las grietas del yeso, antaño meros defectos estéticos, adquirieron contornos sinuosos, como vetas o rayos que se expandían desde un punto invisible. Era como si la estructura física de la vivienda se convirtiera en un reflejo del deterioro psíquico que se apoderaba del narrador. Los objetos, antes inertes, parecían tener un peso emocional, un vestigio de su presencia ahora ausente o transmutada. La taza de té olvidada sobre la mesa de centro, por ejemplo, ya no era solo un recipiente, sino un silencioso depósito de momentos pasados, imbuida de un aura de melancolía que flotaba en el aire viciado. Esta carga emocional impregnaba el ambiente, transformando lo familiar en algo extraño y amenazante. Ahora bien, piense en cómo se aplica esto cuando, por ejemplo, revisita un lugar de su infancia y se da cuenta de que los recuerdos asociados a él
parecen haber estado teñidos por una sensación de aprensión que antes no existía. La casa, en su quietud, parecía comunicarse sutilmente, no con palabras, sino con sensaciones. Además, la fragmentación de la realidad se manifestó en la creciente dificultad de distinguir entre eventos externos y proyecciones internas. El eco de ese silbido, que antes se consideraba un fenómeno acústico, ahora se fusionaba con el sonido de la propia respiración del narrador, imposibilitando determinar su origen. Esta fusión entre los mundos interior y exterior creó un laberinto perceptual, donde la realidad objetiva se desvaneció, reemplazada por un mosaico de impresiones subjetivas y distorsionadas. Piense en la abrumadora sensación cuando, en un momento de agotamiento extremo, comienza a atribuir intención y consciencia a objetos inanimados, como si el control remoto sobre la mesa de centro lo estuviera observando y juzgando activamente. Este deterioro de la percepción objetiva es un síntoma crucial de esta narrativa, donde la línea entre lo real y lo construido por la mente se disuelve por completo. Posteriormente, el propio sentido de identidad del narrador se desintegró en capas superpuestas. Si antes el yo era una entidad cohesiva, ahora se fragmentaba en múltiples yoes, cada uno con sus propios recuerdos, miedos y potencialmente intenciones. La muñeca de trapo, antes un mero símbolo externo, pasó a representar uno de estos fragmentos, una manifestación tangible de la bruja que albergaba en su interior. Aceptar esta multiplicidad no trajo alivio, sino un terror más profundo, el miedo a no reconocerse ya, a convertirse en un extraño para sí mismo. Imagine el vértigo de, mirándose al espejo, vislumbrar por un instante un rostro que no es el suyo, o una mirada que porta una malicia que no reconoce como propia. Esta experiencia es la esencia de esta etapa del proceso, donde la individualidad misma se vuelve territorio desconocido y hostil. En consecuencia, la incapacidad de distinguir entre el presente y el pasado se hizo palpable. Los recuerdos ya no eran recuerdos estáticos, sino experiencias vivas que se manifestaban en el entorno físico y distorsionaban la percepción del presente. Un eco del pasado, ya fuera un olor, un sonido o una sensación, podía invadir el presente, superponiéndose a la realidad actual y creando una temporalidad confusa y aterradora. Piensa en cómo, al oler el olor a humedad de una caja vieja, te transportas instantáneamente a un ático olvidado de tu infancia, reviviendo no solo el recuerdo, sino también la sensación visceral de ese momento, hasta el punto de dudar si estás realmente en el presente. Esta superposición temporal desorienta, borrando los límites entre lo que fue y lo que es, e intensificando la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin. La sensación de no pertenencia, antes una sombra sutil, ahora cristalizada en una presencia palpable, un cuerpo extraño que había que llevar, no era solo una falta de conexión con los demás, sino una desconexión fundamental con uno mismo. Cada acción, cada pensamiento, parecía carente de esencia propia, como si representara un papel escrito por alguien más, o peor aún, sin guión alguno. La casa, antes reflejo de una vida organizada, ahora se convertía en un espejo de esta fragmentación interna. Las paredes, en lugar de delimitar un espacio personal, parecían expandirse y contraerse autónomamente, en una danza caótica que reflejaba el trastorno mental. Una grieta específica en la pared de la sala, antes un detalle insignificante, comenzó a sentirse como un profundo corte, por el que escapaba un aire frío y fétido, trayendo consigo un olor a descomposición que no correspondía a nada físico dentro de la casa. Era un hedor existencial, la emanación de una realidad que se desmoronaba. Imagina el vértigo de encontrarte en un espacio familiar y cómodo, como tu biblioteca personal donde sueles perderte en la lectura, solo para descubrir que los libros en las estanterías ahora parecen tener títulos en idiomas desconocidos, y las palabras en las páginas parecen reorganizarse ilógicamente, imposibilitando la lectura,
como si el mismo conocimiento que una vez te protegió, ahora te repeliera. Esta repulsión hacia lo familiar, esta repulsión hacia ti mismo, es la esencia de esta nueva etapa. Además, la proyección de rasgos indeseados, previamente reprimidos, se manifestaba ahora de forma incontrolable, no solo en pensamientos, sino también en acciones sutiles que escapaban al control consciente. Pequeños gestos, como la forma de sostener un bolígrafo, el ritmo al caminar o incluso el timbre de la voz, empezaban a adquirir una cualidad insidiosa, un eco de la bruja, que se manifestaba sin que el narrador se diera cuenta de inmediato. El autoanálisis, que antes buscaba comprender el origen del miedo, se convertía ahora en un análisis forense de las propias conductas, buscando pistas sobre esta personalidad invasora. Una observación particularmente inquietante ocurrió cuando, al contestar el teléfono, la voz que contestaba le resultó extrañamente familiar, pero con un tono más grave y una cadencia que no le pertenecía, una voz que transmitía una frialdad calculadora, un rasgo que jamás reconocería en sí mismo. Este distanciamiento de su propio cuerpo, esta observación externa de sí mismo en acciones involuntarias, intensificaba la sensación de pérdida de control y alienación de su propia identidad. Piense en la aprensión que surge cuando, al ver un video grabado casualmente de usted mismo, nota una sonrisa fugaz en su rostro que parece tener una connotación de burla, una expresión que no usaría conscientemente, generando un profundo malestar y dudas sobre sus propias motivaciones ocultas. En consecuencia, la causalidad de los acontecimientos se distorsionó radicalmente. La relación de causa y efecto, antes lineal y lógica, se convirtió en una maraña de siniestras coincidencias y correlaciones imposibles. Un acontecimiento aparentemente trivial, como la caída de un objeto, podía interpretarse como un presagio, una señal directa de la influencia de la bruja. La muñeca de trapo, por ejemplo, aparecía en diferentes lugares de la casa sin explicación lógica, y cada nueva aparición se interpretaba no como un movimiento físico, sino como una señal, una manifestación intencional de la entidad que la habitaba. Esta atribución de significado a los sucesos aleatorios, esta búsqueda de patrones donde no los hay, es la columna vertebral de la desintegración de la lógica, transformando la realidad en un vasto tablero de ajedrez, donde cada pieza, incluso la propia, actúa bajo la influencia de fuerzas ocultas e indescifrables. Considere, por ejemplo, la ansiedad que puede surgir cuando, tras una noche de sueño alterado, se observa que todos los relojes de la casa se han parado exactamente a la misma hora, y esta coincidencia, en lugar de verse como un problema eléctrico, empieza a interpretarse como un marco temporal para un evento que aún no ha ocurrido, pero que se desarrolla en secreto. Esta reinterpretación de la causalidad es un paso crucial en el camino hacia la desesperación. La transición de mero observador a participante involuntario en la propia desintegración se consolidó. La distinción entre los actos de la bruja interior y las acciones del yo original se volvió irrelevante. La idea misma de un yo unificado se disolvió, dando paso a un tapiz de impulsos contrapuestos, donde cada acción se convertía en un campo de batalla entre fuerzas antagónicas. Ya no se trataba de luchar contra una entidad externa, sino de presenciar impotente la lucha interna que consumía la propia esencia. La casa, antaño escenario de horrores, se convirtió en una extensión de esta batalla. Sus paredes silenciosas atestiguaban la desarticulación de la mente que la habitaba. Ahora, comprende cómo se manifiesta esta experiencia cuando te encuentras repitiendo gestos o frases que no reconoces como propios, como si otro habitara momentáneamente tu cuerpo, un sutil intruso del que no puedes expulsar. Además, la percepción del tiempo sufrió una drástica metamorfosis. Dejó de ser lineal para convertirse en un flujo turbulento, donde momentos distintos se superponían y se fusionaban caóticamente. El concepto del presente se desdibujó, convirtiéndose en una fusión indistinta de ecos del pasado
y premoniciones futuras. El recuerdo vívido de un evento traumático podía invadir el momento presente con tanta fuerza que la realidad objetiva se volvía indistinguible, como si el pasado hubiera irrumpido en el presente, alterando su propia textura. Piense en la sensación de desorientación cuando se encuentra repitiendo una conversación que tuvo días atrás, pero en un contexto completamente diferente, como si el tiempo se hubiera deformado, permitiendo que los ecos de diálogos pasados se manifestaran en el presente. Esta distorsión temporal es crucial para comprender la pérdida de ancla del narrador, quien se encuentra flotando en un mar de recuerdos y experiencias que ya no puede ordenar. Otra capa crucial en este desmantelamiento del yo reside en la internalización de la violencia. El miedo, antes una reacción a amenazas externas, ahora se manifiesta como un impulso autodestructivo, un deseo latente de aniquilación. La bruja, en lugar de externalizar su energía destructiva, comenzó a canalizarla hacia adentro, socavando su propia estructura psíquica. La muñeca de trapo, antaño símbolo de esta influencia externa, pasó a representar un fragmento de esta violencia internalizada, un reflejo del deseo de autodestrucción. Esta violencia contenida, esta energía que no encuentra salida, corroe al individuo, transformando la casa en el reflejo de un espacio interior en ruinas. Consideremos la experiencia de, tras un periodo de gran estrés y ansiedad, sentir un deseo inusual pero persistente de dañar impulsivamente objetos personales, no por ira dirigida a algo, sino como una necesidad visceral de desahogar una tensión interna que no tiene salida. En consecuencia, el lenguaje mismo se convirtió en un campo de batalla. Las palabras, antes herramientas para expresar pensamientos y sentimientos, ahora parecían insuficientes, inadecuadas para describir la complejidad del tormento experimentado. La comunicación verbal se convirtió en un desafío, con expresiones que a menudo se disolvían en murmullos ininteligibles u oraciones con perturbadores dobles sentidos, haciendo eco de la dualidad de un ser fragmentado. La casa, en su quietud, parecía amplificar esta dificultad, transformando cada crujido y grieta en una forma de comunicación opresiva que el narrador se sentía obligado a descifrar, pero carecía de las herramientas para hacerlo. Piense en la frustración que surge cuando intenta describir una experiencia que trasciende el lenguaje, como un sentimiento de profundo temor sin nombre, y las palabras que elige siempre parecen insuficientes, distantes de la emoción real, dejándolo con la sensación de que su comunicación no logró transmitir la esencia de lo que está sintiendo. Esta falla en la expresión verbal es un reflejo directo de la incapacidad de nombrar o comprender la propia desintegración. Al navegar por los laberintos de la mente y la percepción, uno se da cuenta de que los ecos de experiencias previas resuenan en una sinfonía de incertidumbre. La línea, antes clara, entre el observador y lo observado ahora, se despliega en un intrincado tapiz donde la realidad se funde con la proyección y la autoconciencia se fragmenta en espejos que no reflejan un yo unificado, sino un mosaico de impulsos y recuerdos en constante reconfiguración. La casa, de mero escenario, ha trascendido su condición física para convertirse en un organismo vivo, respirando la angustia de quienes la habitan. Sus estructuras parecen vibrar con una energía insondable, un testimonio silencioso de la desintegración continua. Al reflexionar sobre este recorrido hasta el momento, lo que emerge no es una simple acumulación de acontecimientos, sino una convergencia de fuerzas que moldean la experiencia humana en su esencia más pura. La búsqueda de sentido en medio del caos, la inevitabilidad de enfrentarse a las propias sombras y la fragilidad de la cordura ante lo incomprensible forman una intrincada trama donde cada hilo, por sutil que sea, contribuye a la trama de desesperación y resignación. Los paisajes internos, antes familiares, ahora se presentan como territorios desconocidos,
plagados de trampas psicológicas y callejones sin salida, donde la misma noción de control se escurre como arena entre los dedos. Al acercarnos a la conclusión, lo que emerge es la consolidación de estas ideas en una imagen final, que no busca ofrecer respuestas definitivas, sino resaltar la complejidad inherente de la condición humana. Las semillas sembradas a lo largo de la narrativa maduran en una comprensión más profunda de la naturaleza del miedo, la persistencia del trauma y la búsqueda incesante de significado en un universo que a veces parece indiferente. El camino a seguir, por lo tanto, se revela no con una claridad cristalina, sino a través de una mayor conciencia de los matices y ambigüedades que definen nuestra existencia. A la luz de estas reflexiones, el viaje final nos invita a contemplar la tenue frontera entre la aceptación y la rendición, entre la lucidez y la locura, la forma en que las experiencias se entrelazan, creando un campo de fuerza que moldea la percepción y la acción. Sugiere que la realidad, en su forma más profunda, es una construcción fluida, susceptible a las mareas de la psique. Es en este umbral donde la certeza se desvanece y reina la duda, donde encontramos terreno fértil para la reflexión final, un espacio para confrontar los ecos más profundos de nuestra propia humanidad.